Hola, ¿cómo están? Julio Gambina desde Argentina. Y el tema que quiero considerar hoy es el libre comercio. El libre comercio es una categoría histórica planteada por la economía política. Incluso antes de la escuela clásica está el dejar hacer, dejar pasar de los fisiócratas. Luego se consolida la reivindicación por la libre competencia, por el libre cambio, por el libre comercio, por parte de los primeros teóricos de la economía política. Con Adam Smith hizo continuidad. Es una estrategia histórica del capitalismo por hacer ampliar a nivel universal la mercantilización de la economía, transformar todo en mercancía. No solo aquellos productos manufacturados, sino el conjunto de servicios, incluso una cultura de derechos históricas por la salud, por la educación, se ha ido transformando crecientemente en mercancía. Todo es mercancía. Y la lógica neoliberal, de liberalización de la economía, consolidó una perspectiva de universalización de la mercantilización. Todo es mercancía. La vida es una mercancía. Todo se compra y se vende. Pero claro, llegó el segundo mandato de Donald Trump. Ya se puede ver en el primer mandato, pero en el segundo mandato que algo ha cambiado en el capitalismo mundial, porque la recuperación del libre cambio que se había hecho con el neoliberalismo, allá a propósito de la crisis de los 70, las concepciones liberalizadoras volvieron a la agenda de la política económica pública. Y todo fue liberalización. Tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión. Bueno, se consolidó una organización mundial de comercio a la caída de la Unión Soviética en el año 95. Y por lo tanto la agenda del libre cambio volvió. Aquello que había salido de la agenda en la crisis del 30, donde se hizo realidad la intervención del Estado capitalista en defensa del capitalismo, un Estado capitalista interviniendo para superar la crisis capitalista. Bueno, todo eso se tiró por la borda a la salida de la crisis de los 70. Y se habló de liberalismo, liberalización, neoliberalismo. Incluso una categoría muy confusa que da para muchas interpretaciones. Pero llegó Trump. Y Trump reinstaló una crítica a ese libre cambio. E instaló con mucha fuerza una guerra comercial. Todos conocen, abril del 2025, Donald Trump anunció una carrera para incrementar los aranceles de una forma desmedida. El Fondo Monetario Internacional en el informe de octubre muestra especialmente la inusitada expansión de los aranceles estadounidenses, muchos de los cuales todavía están en discusión. De hecho, el objetivo principal de esa suba de aranceles es con su competidor principal, que es China, y bueno, todavía hay la posibilidad de una reunión de los dos jefes de Estado, el de Estados Unidos y el de China, Trump y Xi Jinping, a fines de octubre en Corea del Sur para intentar un acuerdo bilateral. Pero los anuncios van y vienen con aranceles exorbitantes que plantea Estados Unidos y la respuesta que viene de China. Bueno, es interesante comentar el tema porque prácticamente durante la existencia del capitalismo por 500 años, 400 años, el libre comercio, el libre cambio fue una consigna sustantiva. Solo en una época excepcional de unos 50 años, entre 1930 y 1980, la categoría perdió sentido porque la lógica de la política económica era la intervención del Estado en la economía, bueno, las políticas proteccionistas, sobre todo de los principales países capitalistas desarrollados, o una lógica de políticas que privilegiaba los desarrollos industriales locales, sin dejar de lado las presiones desde posiciones de fuerza para abrir la economía mundial.
Bueno, esto es lo que está siendo puesto en crisis y convoca a debatir a quienes empujamos la crítica del capitalismo realmente existente, a que si en los últimos años de auge y expansión del neoliberalismo, de la liberalización de la economía, de la apertura de la economía, desarrollamos movimientos populares, sociales, con una prédica de confrontación contra los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, incluso pueden mencionarse elementos muy importantes como el resurgimiento de una estrategia global contra la liberalización desde Chiapas. Bueno, el movimiento zapatista hizo visible su lucha y sus reivindicaciones en el mismo momento que se inauguraba el NAFTA, o el Tratado de Libre Comercio del Norte, entre Estados Unidos, Canadá y México, que luego va a dar pie, en la lógica de Estados Unidos, a proponer el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que fue confrontada desde ese primer episodio de lucha contra el TLC, el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de los tres países del norte de América. Eso generó condiciones para un movimiento popular en toda América Latina y el Caribe, incluso Estados Unidos y Canadá, de confrontación con esta estratégica propuesta de Estados Unidos. Y se desarrolló una campaña continental muy importante de confrontación con el libre comercio. Reuniones de todo tipo, campañas de todo tipo, votaciones, movilizaciones, concentraciones, incluso se alimentaron propuestas alternativas para pensar en una integración no subordinada a la estrategia de las grandes transnacionales. Bueno, el ALCA fue derrotado en el 2005 en Mar del Plata, Argentina, en la cumbre de presidentes de las Américas, donde confluyó la cumbre popular. Y bueno, el movimiento popular organizado y algunos países con gobiernos que tenían un discurso crítico a la política del libre comercio, se generó una batalla exitosa para el movimiento popular. Pero el libre cambio igual siguió. La liberalización, los tratados bilaterales de inversiones, incluso las demandas internacionales en defensa de las inversiones continuaron. Pero bueno, esa estrategia de empujar la liberalización tiene frenos en este momento, porque la estrategia concreta del gobierno de Estados Unidos en función de la propia crisis económica de Estados Unidos y las limitaciones que hay a la libre circulación de capitales, mercancías, servicios, especialmente a las inversiones en el plano mundial, lleva a estas actitudes estadounidenses de reorganizar el sistema mundial, reorganizarlo manteniendo la dominación de Estados Unidos y por lo tanto pone de nuevo en discusión en el movimiento popular cuáles son las consignas. Y bueno, durante un tiempo prolongado, el movimiento popular discutía entre el Estado y el mercado, como si el Estado y el mercado no fueran relaciones socioeconómicas definidas por la organización social más global, por el capitalismo. El Estado es capitalista, el mercado es capitalista, por lo tanto no hay que confrontar, no por ser estatista se es menos capitalista, no por ser propiciador del libre mercado se es más capitalista. No, lo que hay son acciones que asumen los estados capitalistas en defensa y promoción del capitalismo, y lo que hay es una política de mercado a sostener por la propia acción de la política de los estados. Por eso la política agresiva de Estados Unidos en materia de aranceles desde abril del 2025 y que, insistimos, en octubre del 2025 todavía está en pleno proceso de discusión, sobre todo con el contrincante principal que es China,
pone de manifiesto que la pelea no es por el Estado y contra el mercado de parte de los sectores populares, sino que lo que hay que rediscutir son las estrategias contra el orden capitalista. En las condiciones concretas en que el capitalismo actúa en el 2025. ¿El orden capitalista promueve la liberalización? Sí, pero al mismo tiempo también promueve políticas proteccionistas en función de sus intereses. Por eso no hay ningún empacho de potencias que sostienen un discurso liberalizador, al mismo tiempo plantear sanciones unilaterales a algunos países que obstaculizan seriamente el libre comercio. Es decir, no hay ningún problema para la política hegemónica, dominante, plantear una estrategia de liberalización de la economía y al mismo tiempo poner obstáculos a esa liberalización. La política arancelaria es una política de obstáculos. Es una política de obstáculos que además genera problemas y distorsiones en los propios países que la promueven. Caso de Estados Unidos. Estados Unidos, con esta política arancelaria, lo que está generando es un proceso de encarecimiento de los bienes y servicios que demandan y consume la población estadounidense. Digamos que aunque se sostenga que la política de elevación de aranceles mejora las cuentas fiscales porque supone una mayor recaudación, bueno, hay una contrapartida que es el nivel de actividad y el aumento de los aranceles complica el despliegue de la actividad económica, restringe la capacidad de expansión de la economía y con el incremento de los precios limita la capacidad de consumo y satisfacción de las necesidades esenciales de una parte importante de la población, sobre todo aquella de menores ingresos. Por lo tanto, el mensaje es que este tiempo histórico, 2025, tercera década del siglo XXI, la situación de la economía mundial vuelve a cambiar. Ya no se trata de empujar la liberalización de la economía en sentido estricto, sino que se liberaliza todo lo que se puede y al mismo tiempo se genera una inmensa y gigantesca intervención del Estado para favorecer a los capitales más concentrados y en el plano de el gobierno del orden capitalista, la política de aranceles, de agresión, de sanciones unilaterales que plantea Estados Unidos, interviene en la disputa por mantener la hegemonía capitalista a escala global. Hasta la próxima.